Información sobre el libro de Lucas. Lucas era médico. Al igual que el evangelista Marcos, no era uno de los 12 apóstoles de Jesús. Además, Lucas no dijo que hubiera sido testigo de los sucesos de la vida de Jesús. Probablemente se hizo cristiano algún tiempo después de su muerte. Tiempo después viajó con el apóstol Pablo. El Evangelio de Lucas abarca desde el año 3 antes de nuestra era hasta el año 33 de nuestra era. Sigue un orden lógico y muchas veces cronológico. Casi un 60% de la información de este Evangelio no se menciona en los demás. Por ejemplo, hay al menos 6 milagros de Jesús que solo se mencionan en este libro. Lucas usa más de 300 términos médicos o palabras a las que da un significado médico. Solo él dice de cierto hombre que estaba cubierto de lepra y que la suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta. Lucas debió escribir este libro en Cesarea, mientras Pablo estuvo encarcelado allí, desde alrededor del 56 al 58 de nuestra era. De modo que, aunque en la Biblia aparece después de Marcos, el Evangelio de Lucas fue el segundo que se escribió. Además de contar con el Evangelio de Mateo, Lucas, guiado por el Espíritu Santo, seguramente entrevistó a testigos oculares del ministerio de Jesús y examinó documentos históricos confiables. Lucas consta de 24 capítulos. Los capítulos 1 y 2 aportan información sobre la infancia de Juan el Bautista y Jesús. Como profetizó un ángel, Elizabeth dio a luz a Juan. María tuvo a Jesús unos 6 meses después. ¿Lo sabía? Lucas es el único evangelista que narra algo que Jesús hizo a la edad de 12 años. Puede que obtuviera la información de María, la madre de Jesús. El capítulo 3 nos ayuda a determinar cuándo empezaron Juan el Bautista y Jesús sus respectivos ministerios. También es interesante la línea genealógica de Jesús, que establece que María era descendiente del rey David y que llega hasta Adán, hijo de Dios. Los capítulos 4 a 9 narran la predicación y las curaciones que Jesús efectuó al principio de su ministerio, principalmente en Galilea. Lucas no solo da detalles específicos de las enfermedades que Jesús curó, sino que también refleja la compasión que sentía por los enfermos. El capítulo 6 explica que, tras orar toda la noche, Jesús escogió a sus 12 apóstoles. En el capítulo 9, Jesús envió a los 12 a predicar el mensaje del reino y a curar enfermos. Desde el capítulo 10 hasta la mitad del 19, se narran sucesos que ocurrieron principalmente en Judea y Perea. Jesús envió a 70 discípulos más para que predicaran el mensaje del reino. La parábola del buen samaritano y la parábola del hijo perdido se mencionan únicamente en el Evangelio de Lucas. Desde la mitad del capítulo 19 hasta el final del 23, se narran los últimos días del ministerio de Jesús en Jerusalén y sus alrededores, y los sucesos relacionados con su muerte. El capítulo 21 habla de la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y los últimos días de este sistema. Lucas añade las epidemias a las características de los últimos días, detalle que no mencionan ni Mateo ni Marcos. El capítulo final recoge sucesos relacionados con la resurrección de Jesús. Lucas es el único evangelista que describe la ascensión de Jesús al cielo. Cuando lea este evangelio, fíjese en cómo Jesús predicó con celo el mensaje del reino y capacitó a otros para hacer lo mismo. En qué características identificarían los últimos días y en cómo las curaciones de Jesús muestran lo que Él hará como Rey del reino de Dios.